Dios quiere que seamos transformados. Ya no voy a estar metiéndome tanto a la introducción, más voy a pasar aquí los versos. Lucas 2:52 nos hablaba que Jesús crecía en 4 áreas de su vida, 4 fundamentos principales en la vida de Jesús: el crecimiento en sabiduría, el crecimiento en su salud física, el crecimiento en su relación con Dios y el crecimiento en su relación con las personas. Después vimos en Jeremías 17 que Dios nos compara con árboles frondosos que están plantados junto a un río y que el río representa su presencia y que son nutridos por ese río. Es su principal fuente de vida, es ese río que representa la presencia de Dios, el que le da hojas abundantes, el que le hace que tenga fruto, el que le hace que no se preocupe durante el calor, ni se preocupe de la sequía. Está hablando que siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas, pero este tipo de árboles que ponen su confianza en el Señor, no tienen pendiente de esas luchas, de esas pruebas. Ya saben que van a venir las pruebas y las luchas, pero ellos están listos porque su confianza está en el Señor. Eso nos dice Jeremías 17:7. Entonces, esta parte es crecer en sabiduría, la parte número 2. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo cómo adquirimos la sabiduría y dijimos una definición de sabiduría. Aquí sabiduría es conocimiento de Dios puesto en práctica. Nosotros decíamos que no es lo mismo la sabiduría de este mundo a la sabiduría de Dios. No es como agarrar un libro de ciencia y aprendérselo y ponerlo en práctica, no es lo mismo. La sabiduría de Dios, ahora es como decíamos en la escuela, nos enseñaron ese tipo de, no me acuerdo cómo se llama, pero dice, sí, solo sí, se puede aplicar o llevar a la práctica si eres ayudado por el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios, sí y solo sí se puede llevar a la práctica si eres ayudado por el Espíritu Santo de Dios. Porque si no eres ayudado, no te nace y humanamente es imposible. Es decir, Mateo 5 nos habla acerca de las bienaventuranzas, nos habla el 6 acerca del sermón del monte y todo esto, y empieza Jesús, dice, si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. Y todos no lo sabemos, pero ¿lo has practicado alguna vez? Y si lo has llegado a practicar, es porque has sido ayudado por el Espíritu Santo. Porque humanamente no ponemos la otra mejilla. Humanamente esquivamos una y regresamos con la otra mano, ¿verdad? Humanamente lo que hacemos es, me pego, me desquito. No, deja y que pase un tiempo para que no se le espere, y cuando menos le espere, le dejo ir la revancha, el golpe de venganza. Entonces, humanamente no se puede. Por eso la sabiduría de Dios sobrepasa por mucho la sabiduría de este mundo. No es un libro de ciencia la Biblia. La Biblia tiene espíritu. La Biblia no solamente es letra, tiene un espíritu que da vida. Y cuando nosotros invocamos ese espíritu, literalmente nosotros empezamos a leer y nos empieza a hablar. El libro como que nos regresa las cosas y te empieza a leer a ti y te dice, eres tú, Dante, así te quiero llevar, en esa persona te quiero convertir, o eso es lo que quiero que dejes de practicar, Dante. Y así nos habla y te empieza a hablar el libro porque tiene espíritu y te da vida. Y solamente por el Espíritu de Dios uno puede ser ayudado para practicar la sabiduría de Dios. No hay otra manera, ¿sí? Entonces, somos guiados por el Espíritu para practicar esa sabiduría. Después vimos en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué significa eso? Dijimos que es la honra a Dios. ¿Cómo se traduce la honra a Dios? Significa pon a Dios en primer lugar, y hoy vamos a hablar sobre ese principio. Pon a Dios en primer lugar. Mateo 7:24, hablando en las palabras de Jesús, dijo que Él considera sabios a los que oyen sus enseñanzas y las ponen en práctica. Entonces, lo de la bofetada, lo de la cachetada, ¿eres sabio? ¿Qué dice el razonamiento humano? Eres tonto si te dejas. ¿Y qué dice la sabiduría de Dios? Eres sabio si lo pones en práctica. Y Jesús no nos deja solamente así. Jesús nos explica por qué. ¿Cuál es el propósito de obedecerlo? ¿Cuál es el propósito de seguir sus instrucciones?
Él no nos deja nomás así, pues ya, y ahí quédate, no. Hay algo bueno detrás de todo esto, muy bueno, y Jesús mismo lo describe como un banquete de bendiciones, de cosas buenas, que vendrán sobre tu vida si estás dispuesto a pasar las pruebas de la manera que Él nos enseña. Solamente así. Si uno las quiere pasar de otra manera, nos perdemos de ese banquete. Entonces, ahí decía eso de Jesús, dice que cuando lleguen las lluvias, las inundaciones, en Mateo 7:25, dice que tu vida no se derrumbará, porque vas a estar cimentado sobre la sabiduría de Dios, sobre la roca, sobre el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu te dio la vida nueva espiritual, entonces déjate guiar por el Espíritu. Esa es la sabiduría de Dios, aquel que se deja guiar por el Espíritu. Si me dejo guiar por mis instintos, si me dejo guiar por mi experiencia, si me dejo guiar por mi buen juicio, por más bueno que sea, me puedo equivocar y me puedo lamentar toda la vida. Hay momentos en la vida que uno no sabe qué hacer. Y que las cosas se ponen tan difíciles, no sabes qué hacer y no queda más que rogar a Dios. Dios, dirige mis pasos en este momento, por favor. ¿Y qué hace Dios? Te dirige. Te dirige y hace un milagro porque lo que no esperas sucede. Y empiezas a probar de las bendiciones de ese banquete que Jesús habla. Entonces, vamos a hablar dos cosas prácticas o dos consejos prácticos de sabiduría que van a estar transformando nuestra vida. Y que en estos dos consejos se engloba todos los demás consejos, todo el libro de Proverbios, tantas cosas que Dios nos habla que hagamos, porque mira, Proverbios dice un montón de cosas, pero si no ponemos todos estos consejos en primer lugar, no funciona para nada, no funciona, de verdad que no funciona. Entonces, viene un capítulo para cada día. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, escrito por el rey Salomón y algunos otros personajes, pero principalmente por el rey Salomón. Tiene 31 capítulos y tú puedes dedicar la lectura de un capítulo para cada día del mes y vas a completar todo el libro de Proverbios. Si te quieres convertir en sabio, entonces yo te recomiendo, empieza por buscar a Dios, empieza por darle el primer lugar y empieza a agarrar todo el libro de Proverbios y vas a ver que Él te va a dar la fuerza para practicarlo. Te va a dar esa fuerza para llevar a la práctica cada consejo que te dé. Y tiene una promesa enorme, dice, riqueza, honra y gloria le preceden a la sabiduría. Riqueza, honra y gloria. Aunque no estés pidiendo esto, te va a llegar por consecuencia. Es inevitable, pero guiado por el Espíritu. No puede ser uno guiado por la avaricia, porque la avaricia es, apréndete los proverbios, para que te llegue la riqueza, la honra. Pues estamos buscando que primero la riqueza, la honra y la gloria, y estamos utilizando como medio la sabiduría, y no, es busco primero a Dios, busco su Espíritu. Eso me va a provocar un hambre de Él, y cuando yo empiece a digerir esos principios, los voy a hacer por amor, no motivado por ninguna otra cosa, sino por amor, porque me doy cuenta que el Padre me ama y eso me va a llevar a ser una persona bendecida y de bendición, como el árbol. Recuerden el árbol, no se olviden de ese árbol es nuestra base para toda esta serie. Un árbol que da fruto, un árbol frondoso, plantado junto a un río, que cualquiera que llega ahí del sol y exhausto y todo eso y se encuentra ese árbol, se va a querer poner bajo su sombra. Va a querer agarrar sus frutos, va a querer refrescarse en esa sombra. Va a ser algo agradable estar ahí. Entonces tenemos que ser personas que otras gentes anhelen estar cerca de nosotros, que nuestros hijos quieran estar cerca de nosotros, nuestros padres disfruten estar con nosotros, que nuestros amigos pasen buenos tiempos con nosotros, porque ellos saben que cada vez que están con nosotros se les suma valor a la vida de ellos, se les agrega valor por un consejo, porque estuviste con ellos en los momentos más difíciles, porque oraste por ellos y por tantas cosas que Dios nos da. Porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, benignidad y todos estos. Y cuando tú das uno de estos frutos a otras personas, eres paciente, esas personas quieren estar contigo. Cuando transmites gozo, esas personas quieren estar contigo.
Entonces, ese es el tipo de árbol que Dios quiere que seamos. Vamos a ver estos consejos prácticos. Número 1, entonces, es darle a Jesús el primer lugar de tu vida. Y yo sé que esto lo hemos hablado mucho, pero me voy a meter a una historia donde nos lo va a poner de una forma que a lo mejor no hemos pensado, o tal vez ya hemos pensado, pero vamos a verlo. Estas son palabras de Jesús, está escrito en el libro de Lucas, escrito precisamente por Lucas, y él empieza a narrar las palabras de Jesús. Dice, Jesús le respondió, un hombre preparó una gran cena. Fíjense bien, si ustedes leen el capítulo 9 del libro de Proverbios, dice, la sabiduría labró sus 7 columnas y edificó su casa. Y dice que preparó un gran banquete y mandó a su sirviente a pregonar a las calles, vengan, todos ustedes inexpertos que necesitan la sabiduría, y llénense de este banquete, deleítense, tomen todo lo que quieran de la sabiduría. Y ahorita que leamos este pasaje que está en Lucas, van a ver que es lo mismo que Jesús está diciendo a través de esta historia. Dice, un hombre preparó una gran cena e invitó a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Cuando pensamos en la cena, ¿qué te imaginas que Dios tiene listo? ¿Qué te imaginas? O sea, cosas buenas, cosas aburridas o cosas malas. ¿Qué te imaginas que Dios tiene en una mesa preparado para ti? Lo mejor de la vida, o sea, no hay más. Nuestro Dios es tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan misericordioso, que va a tener lo mejor de lo mejor en su mesa. Y Él quiere cenar con nosotros, y Él quiere que abramos esa puerta. Dice Apocalipsis, abre la puerta y yo entraré, cenaré contigo. O sea, Él tiene un banquete preparado para nosotros. Pero vamos a ver muchas veces la respuesta de nosotros como seres humanos que le damos a ese gran banquete. Y vamos a ver, aquí tiene 3. Dice, a la hora, de decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos los invitados comenzaron a dar excusas. Cosas verdaderas, pero al fin de cuentas, excusas. Y estas excusas que vamos a leer ahora no son ni siquiera buenas, son malas excusas. Son excusas de lo más, dirían los niños, chafa que pueda haber, ¿verdad? O sea, ni tuvieron así como que ni le pensaron, fíjate lo que se les ocurre aquí. Pero todos los invitados comenzaron a dar excusas. El primero dijo, te ruego me disculpes, mi señor, pues ¿qué crees? Que acabo de comprar un terreno, precisamente en este momento compré un terreno. Yo sé que me quieres bendecir y esto y lo otro, te agradezco que tengas para mí una familia increíble, qué sé yo, que me enseñes tantas cosas para mi trabajo, para la crianza, te agradezco que tengas tantas bendiciones para mí, pero mira, ¿qué crees? Que acabo de comprar un terreno. ¿Cómo se oye? Se oye chistoso, ¿no? Porque tú comparas la bendición de Dios con la excusa de esta primera persona y dices, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? Pero la verdad que a veces así nos pasa. Y la mayoría de nosotros, si no es que todos, alguna vez nos hemos excusado excusar, no sé si se dice así o no. Hemos puesto un pretexto, ¿sí? Es que me sonó a otra cosa, pero bueno, ¿verdad? Hemos puesto un pretexto de este nivel, o sea, de bajo nivel. O sea, ni siquiera es bueno nuestro pretexto, nuestra excusa, ni siquiera es bueno. Y hacemos a Dios a un segundo lugar, a un tercer lugar, a un cuarto lugar. Hijo, quiero darte un consejo. Quiero llenarte de sabiduría para que tomes una decisión muy acertada, hijo. Mira, ven, acércate, ve lo que he preparado para ti. Manjares de sabiduría. Cosas buenas para la vida. Ay, papá, ¿sabes qué? Es que tengo bastante sueño. Me agarraste en mal momento. No me puedes dar chance para la próxima semana, o no me puedes dar chance para la próxima conferencia, o es que la verdad, no, me agarraste en mal momento, Dios, yo sé que tú eres bien buena onda, dame chance, ¿no? O sea, tenemos unas excusas que, Dios mío, o sea, bárbaras, que si la verdad hubiera el Oscar a las excusas,
pues nos lo llevaríamos. Y luego dice aquí, dijo esto el primero, dice, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, ¿cómo ves? Yo sé que está la fiesta con todo, ¿verdad? Pero es que este terreno, no sabes, la tierra no aguanta, ¿verdad? Casi siento que me habla la tierra y que me dice, ya ven a verme. Bueno, ahí está, la primera. La segunda dice, otro dijo, te ruego que me disculpes. Pues, ¿qué crees? Que acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Hijo, pero quiero transformar tu vida. Sí, pero pues oye, pues la tierra no se va a preparar sola, ¿verdad? O sea, y las herramientas se tienen que... Hijo, pero no te preocupes de la tierra. Yo me ocupo de esas cosas. Yo soy el que hago llover. Yo soy el que hago que el sol salga para que esa tierra se nutra y dé fruto. Sí, Señor, pero oye, tú dices que hay que ser diligente, ¿no? Y yo no sé qué dirá el Señor, ¿verdad? Pero bueno, sí sé porque ahí adelante dice. Pero excusas, cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Yo creo que todos hemos llegado a poner en algún momento de nuestra vida este tipo de excusas que la verdad son ridículas. Todos, yo me cuento, yo he dicho cosas ridículas para no hacer lo que Dios me está pidiendo. Entonces, dice, tengo que probarlas. Y luego otro dijo, ay Señor, me llegaste en mal momento, acabo de casarme y no puedo ir a tu fiesta, ¿verdad? Es que no, pues no, mira, es que me acabo de casar, pues, o sea, tú sabes, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. ¿No podría llevar ese hombre a su esposa a la fiesta? ¿No podría el de las yuntas de bueyes dejar para el siguiente día la prueba de su yunta? O el otro hombre, ¿a poco compras un terreno y tienes que estar ahí toda la semana, quedarte viendo el terreno a ver qué vas a hacer? ¿No es mejor ir con el dueño de la tierra? ¿No es mejor ir con el dueño de la lluvia y del sol? ¿No es mejor ir con aquel que te proveyó la pareja para casarte? Pero tendemos a poner a Dios en segundo, tercero y a veces a ni considerar a Dios en nuestras decisiones. Entonces, el principio de poner a Dios o poner a Jesús en primer lugar de nuestras vidas nos transformará, porque ¿qué es lo que nos va a permitir? Deleitarnos, disfrutar de todo ese gran banquete. Todo eso será para nosotros. No habrá nadie que nos pueda quitar o privar de tantas bendiciones. Dios quiere aliviar la sed interior que todos tenemos. Muchas veces no sabemos ni por qué andamos tan afligidos y tratamos de saciarlo con cosas o con actividades o con personas, siendo que a través de pasar tiempo en las mañanas con Dios podríamos ser saciados, podríamos ser bendecidos. A través de orar o de simplemente practicar lo que Él dice, habría alivio o descanso para nuestra alma. Pero poner a Dios en segundo o tercer lugar o ni considerarlo nos hace sufrir las consecuencias. Y es lo que dice aquí, nos hace sufrir las consecuencias. Después dice, el sirviente regresó y le contó todo eso a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo al sirviente, ve pronto por las calles y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, más que a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a sus hermanos, más que a sus hermanas e incluso más que a su propia vida. Y no significa deja de amar, no significa odia a los demás, no significa eso. A veces por eso pensamos que tenemos que odiar a los demás para poder seguir a Jesús. No, significa dale a Jesús el primer lugar de tu vida, de tus decisiones, de todo lo que, de la decisión que estás pensando, pon la opinión de Dios en primer lugar. Entonces dice así, el que quiera seguirme,
el que quiera ser un seguidor de Cristo. Y ahí es cuando Él nos empieza a narrar que tenemos que evaluar el costo de ser un seguidor de Jesús. Si ustedes siguen leyendo todo el capítulo, nos dice, ¿quién que va a construir no hace los cálculos primero de todo lo que va a invertir en una construcción? Dice, porque si no lo hace, entonces se queda a la mitad. ¿Quién que va a la guerra no primero hace un conteo de cuánta gente es la que tiene, de qué tamaño es su ejército y sus armas? Y si no completa para pelear, entonces no va a la guerra y busca la paz con su rival para que no sea destruido. Él nos está diciendo, miren, los que quieran seguirme necesitan entender que para ser un seguidor mío necesitan ponerme en primer lugar. Esa es el fundamento o la piedra angular para que sus vidas funcionen, cobren propósito y puedan disfrutar la vida al máximo y tengan una vida en abundancia. Esa es. Ahí está. Y dice así, el que quiera seguirme. Luego dice también, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Está diciendo, va a haber cosas difíciles. La cruz significa sufrimiento. Va a haber cosas difíciles. Es decir, que otras personas no se van a agradar con nuestras decisiones de poner a Dios en primer lugar. No les va a gustar. Tus compas de la prepa o de la universidad, cuando te llamen, oye, que el reencuentro, que mira, tenemos 40 años que no nos ven. Bueno, unos 30, 20, para no irnos tan allá. Tenemos 20 años que no nos vemos y es que, ¿sabes qué? Es que es un congreso. No, hombre, congreso siempre hay, hombre. Ahí las iglesias cristianas siempre tienen congresos, que esto, que lo. Y acá unas chelas, pues no nos las echamos más que cada 20 años. Y tú dices, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos poniendo en primer lugar? ¿Qué decisiones estamos tomando? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos más. Entonces, para ser discípulos hay que ponerlo en primer lugar. Lucas, luego dice del 22 al 25, poco después, poco después el siervo volvió a decirle, Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. El Señor le dijo, ve por los caminos y las veredas y obliga a la gente a entrar, para que se llene mi casa. Les aseguro que ninguno de los primeros invitados disfrutará de mi cena. Mucha gente seguía a Jesús. Entonces Él se volvió y les dijo, y hay una pausa. Ahora, quiero que sepan que Dios no nos corta la primera. Que todos hemos puesto este tipo de excusas en algún momento de nuestra vida ridículas. ¿Sí? Y discúlpenme, pero también son ridiculeces mías. Yo también las he puesto. Y no es con el afán de ofender a nadie, sino que clasificar más bien de qué nivel han sido nuestras excusas. Dios no nos da el cortón a la primera. Hemos visto parábolas donde Jesús enseña, mira, no hay fruto, dale chance, déjame 3 años y vamos a ver si hay fruto. En una ocasión narra en una parábola así. Jesús mismo dice, en otra ocasión, dice que si no aparece fruto después de habérsele dado todo el cuidado, entonces sí será cortado, si no permanece en Cristo y será echado al fuego. O sea, Dios es bueno con nosotros. Jesús es bueno, misericordioso. Miren, antes la ley era, por eso la ley llevaba casi a la muerte a todos. La paga del pecado era la muerte. En el libro de Números se nos habla acerca de las leyes, de cómo era antes. Y yo me quedé sorprendido porque mis hijos me decían, papá, ¿de veras a los hijos desobedientes los apedreaban? Y le digo, sí, hijo, estaba bien difícil. Entonces dicen que si había unos padres que tenían a un hijo y que ya habían intentado de todo y que era necio y que no obedecía y se emborrachaba y seguía cometiendo ciertas decisiones, dice, toma ese hijo, preséntalo delante de todo el pueblo y tú y los ancianos preséntenlo frente al pueblo y échenle montón de piedras a ese muchacho. Así librarás a toda la nación y librarás a la nación entenderá el precio de su desobediencia, de deshonrar a sus padres y pagará el precio de su pecado. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley.
Gracias a Dios que tenemos un Cristo que podemos acudir a Él cuando pecamos y somos perdonados y somos hechos nuevos. Es una gran bendición. Entonces, cuando no estamos presentando fruto en nuestras vidas, tenemos la oportunidad en Cristo de dar fruto. Pero la ley, tú la ves y era algo muy duro, que hasta podemos pensar muy cruel. Oye, ¿cómo no darle una oportunidad al muchacho? Pues así era antes. Y si tú la lees y la analizas, la lees y la analizas a fondo, dices, wow, dices, gracias a Dios, porque nadie pasaríamos, y es verdad, nadie pasaríamos. Nadie la libraríamos. Todos hemos hecho algo que nuestro pecado, según la ley de Moisés, merecería la muerte. Pero gracias a Dios que Cristo Jesús está en nuestras vidas y nos da oportunidad para rehacer nuestras vidas, para poder poner en práctica las cosas que Él nos enseña y que demos fruto. Fruto es lo que nos distingue. Fruto es lo que nos hace que los demás veamos que somos sus discípulos. Fruto es lo que hace que otros crean en Dios. Fruto es lo que alimenta y nutre a las personas que tienes alrededor, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos. Fruto hace mucha diferencia. Es más, hace toda la diferencia en lo que es un seguidor de Cristo y en el que no es un seguidor de Cristo. Y si no hemos dado fruto en algunas áreas de nuestra vida, nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, es paciente y nos da oportunidad de presentar fruto. Así que hay que hacer el propósito de dar fruto. Hay que determinarnos y poner a Dios en primer lugar. Dice, mucha gente seguía a Jesús, entonces Él se volvió y les dijo, de igual manera, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo, tendrá que dejar todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Luego sigue diciendo, ahora nos saltamos de Lucas a Mateo, y es la misma historia, muy similar, pero se narran otras cosas. Mateo 10, 34 al 37. No crean que vine a traer paz a la tierra, vine a traer guerras, a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada quien tendrá sus peores enemigos en su propia casa. El que ame más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de ser mío, y el que ame a su hijo o hija más que a mí, no es digno de ser mío. Aquí está diciendo que está explicando claramente Jesús. Uno puede decir, no crean que vine a traer paz a la tierra, y tú puedes decir, pero ¿qué no, Jesús no es el príncipe de paz? Y podemos pensar que se llega a contradecir, pero no se contradice, porque Jesús mismo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y mi paz no es como la de este mundo. Y en el Nuevo Testamento, después de Jesús, se nos menciona cómo es la paz de Jesús. Es una paz sobrenatural que te puede dar una fortaleza hasta en las peores circunstancias. A ese tipo de paz se refiere, no una paz donde tú puedes caerle bien a todo mundo. Ese tipo de paz es la que este mundo espera, pero eso no es real. Y lo real es que si nosotros somos seguidores de Jesús, vamos a tener conflictos, vamos a tener literalmente guerras con nuestros padres, con nuestros hermanos, esposo o esposa, con los hijos, por causa de Cristo. Esto es la realidad. Esto es lo que está explicando aquí Jesús. Está diciendo, cada quien tendrá a sus peores enemigos en su propia casa, porque cuando tú decides hacerte un seguidor de Jesús, va a haber una oposición en tu vida. Luego sigue diciendo, y el que se niegue a tomar la cruz y seguirme, no es digno de ser mío. Lo que está diciendo aquí Jesús nuevamente está diciendo, y ¿sabes qué? No solamente va a haber conflictos con las personas, no solamente vas a tener problemas con la gente más cercana, los que están alrededor de ti, vas a tener que entender que si tú quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Dice, quiere decir eso, va a ser difícil, no va a ser fácil seguirme. Ser una persona, un seguidor de Cristo, alguien que da frutos en su vida, es alguien que va a enfrentar dificultad, persecución. Entonces va a ser difícil, tenemos que entenderlo. Dice, el que se apegue demasiado a su vida la perderá, pero el que renuncie a ella porque me ama, la salvará.
¿Qué es eso que amamos demasiado en esta vida y que nos está distrayendo de poner en primer lugar a Dios? ¿Qué son esas cosas que siempre se atraviesan cuando estás dispuesto o cuando ya estás totalmente decidido a hacer algo por Dios? A ir a un congreso, a ir a la iglesia, a ir a la reunión de oración, a juntarte en tu grupo, en tu casa, a hacer algo bueno para otras personas. Siempre hay algo que se va a oponer. Siempre hay alguien que va a aparecer, algún familiar. Siempre va a haber una situación, alguna salida que va a venir y te va a tentar para que no pongas a Dios en primer lugar. Entonces aquí es donde dice esto: el que se apegue demasiado a su vida la perderá. Personas yo encuentro todos los días que dicen: es que estoy trabajando, es que tenemos bastante trabajo, es que tenemos bastante trabajo, y es que no pudimos sacar todo el trabajo, por eso no fuimos, y esto, siempre el trabajo. Bueno, apégate demasiado a tu vida y vas a perder eso que tanto estás afanado. Pero el que renuncia a esas cosas por causa mía, dice, el que me ponga en primer lugar, salvará su vida. Fíjate lo que la razón humana dice. Dice: no, es que Dios me entiende, yo soy una persona pues que trabajadora, responsable, yo no puedo estar en la iglesia, yo no puedo ir a asistir a esas reuniones, prefiero ver una prédica en línea. Dios me entiende. Ah, sí, Dios te entiende. Bueno, pues aquí dice que no es así, que tú tienes que entender lo que es un seguidor de Jesús. No se trata de que Dios me entienda, se trata de que nosotros comprendamos y demos pasos de fe en lo que Él dijo. Si amas más tu propia vida, entonces la vas a perder, pero si por mi causa la pierdes, la vas a ganar. La razón humana dice: Dios puede esperar. Es que mira, yo estoy muy joven, Dios puede esperar. O sabes qué, es que yo tengo muchas cosas que hacer, la iglesia puede esperar, la Biblia puede esperar, la oración puede esperar. Otras personas dicen: es que Dios no va a bajar del cielo para resolverme los asuntos. Alguien tiene que chambear, así dicen bastantes personas. Y si es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, excelentes en buscar la excelencia en nuestro trabajo, hacerlo mejor con lo que tenemos. Pero no significa eso que debemos de quitarle el primer lugar a Dios. De hecho, hacer nuestro trabajo con excelencia, lo mejor con lo que tienes, eso honra a Dios. Pero también honra a Dios que tengas días de descanso. Honra a Dios que pases tiempo con tu familia. No te la pases siempre trabajando porque vas a perder tu vida. Dios puede ayudarme a cambiar la situación en el futuro. Cuando pensamos, no, es que por decir yo, ¿no? O a alguien que diga, algún joven, más bien quiero decir, algún joven que diga: es que, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con esa persona, no conoce de Dios y no ama a Dios, pero yo sé que en el futuro Dios puede hacer algo, Dios puede hacer que se salve. Ah, sí, eso es lo que piensas, eso es lo que crees, pero la Biblia es clara, y la Biblia nos enseña: no te cases con alguien que no ame a Dios, que no tenga los mismos valores de fe que tú tienes. Por favor, te dice la Biblia, no cometas ese error grave. Pero la razón humana dice: pues en el futuro Dios me puede ayudar. Otros dicen: son mis amigos de toda la vida, ¿cómo los voy a decepcionar? Tú me entiendes, Señor, es que acaban de llegar mis familiares, mis amigos, y pues no voy a poder ir a ese congreso, no voy a poderme juntar a la reunión de oración o hacer esa actividad de ayuda para otras personas que había quedado con la gente de la iglesia, no voy a poder. Eso es la razón humana. Y lo que Dios dice, la sabiduría de Dios, vamos a ver lo que dice aquí: honraré solamente a los que me honran. No estés esperando la honra de Dios si tú no lo honras. ¿Por qué vas a esperar que Dios te bendiga si tú no lo honras? ¿Por qué vamos a esperar la misericordia de Dios si nosotros no practicamos esa misericordia donde Dios nos dice que la hagamos? ¿Por qué esperamos cosas buenas de Dios? Sí, uno puede decir: porque Dios es bueno. Claro que es bueno, pero aquí la palabra es muy clara y nos dice: honraré solamente a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Mira la sabiduría de Dios, dice en Mateo 10, 32 al 33. Si alguno declara ante la gente que es mi seguidor, yo lo declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue públicamente, también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Jesús, nuestro Padre,
El Nuevo Testamento, Antiguo Testamento nos está mostrando exactamente lo mismo. Si me honras, te honro. Si me pones en primer lugar, te pongo en primer lugar. Y el consejo número 2, la sabiduría del arrepentimiento trae prosperidad. Con este segundo consejo quiero cerrar. La sabiduría del arrepentimiento trae prosperidad. ¿Qué dice la Biblia acerca del arrepentimiento? Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Hay sabiduría aquí, hay prosperidad. El pecado oculto te detiene a prosperar, te detiene a crecer, te detiene a que experimentes los milagros y maravillas de Dios, la misericordia de Dios. El pecado oculto destruye tu vida desde adentro, de tal manera que llega el punto en que te empieza a tirar, te empiezas a derrumbar poco a poco. La razón humana dice: es que este pecado no es tan malo, no pasa nada, tengo el control de eso. O es un gusto que me quiero dar, hombre, de vez en cuando, no pasa nada, Dios me va a entender. No necesito confesar esto, no lo quiero dejar. O me da mucha pena confesar, diría otro. Me da miedo, tengo miedo a ser rechazado. Otro diría: se me hace una exageración eso de estar confesando los pecados, eso de estar pidiendo ayuda. Prefiero estarla regando, no le hace. Sí, a ver, si prefieres estarla regando, entonces sufre las consecuencias. A ver hasta qué punto puedes llegar con las consecuencias. Es demasiado estricto, diría otro. Otro diría: Dios no me puede perdonar, tengo tantos pecados. O alguien más diría: es algo que me gusta hacer y la verdad no quiero dejarlo. O no quiero dejarlo porque lo amo, y siendo que esa persona es una persona casada. O porque la amo y es una persona casada. Ese tipo de pecados te detienen de ser prosperado, te detienen de dar frutos, te detienen de que la misericordia de Dios llegue a tu vida. Eso es lo que dice Proverbio. Que al cabo que nadie sabe, no pasa nada, nadie sabe, es algo que lo tengo perfectamente ocultado, nadie se va a dar cuenta y ya, no pasa nada. La sabiduría de Dios dice: Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Proverbios 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas, al honor y a una larga vida. Riqueza, honra y gloria preceden a la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros no queremos riqueza, honra y gloria? Pero hay pecado que está deteniendo esto. En el caso del primer consejo práctico, estamos poniendo en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Y podemos tener riqueza, pero ni honra ni gloria. Y la riqueza, así como viene, así se va también. Dice la palabra en Eclesiastés que le salen alas y se van volando rápido. Por eso necesitamos primeramente buscar la sabiduría de Dios. Aquí Proverbios 22:4 es muy claro. La verdadera humildad y el temor del Señor se resume en la sabiduría de Dios. Conduce a riquezas, honor y a una larga vida. Hay una gran sabiduría y prosperidad en confesar y apartarse del pecado. Buscar ayuda para lograrlo es lo mejor. Lo repito, hay una gran sabiduría y prosperidad en confesar y apartarse del pecado. Buscar ayuda para lograrlo es lo mejor. El pecado, algunas cosas sí, no puedo decir que no, pero algún tipo de pecado se puede vencer solo, pero hay otros que hacen tanto daño y que destruyen tanto que no se puede vencer solo. Y cuando hablo de solo, estoy hablando de tú en lo privado con Dios orar y arrepentirte y pedir misericordia, cuando tú mismo te das cuenta de que estás haciendo algo mal. Y como quiera, de una u otra manera, necesitamos buscar ayuda. Pero hay ciertos pecados que hacen tanto daño y que principalmente son los pecados ocultos, que nosotros necesitamos buscar ayuda. Buscar ayuda antes de que las consecuencias nos envuelvan y nos deshagan. Así que cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude por medio de esta oración. Hoy hemos aprendido 2 consejos prácticos para nosotros tener sabiduría. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile a Dios lo siguiente: Señor,
Te damos gracias, Señor, en este día, por estos dos consejos, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Padre, que no regrese a ti vacía, sino que vuelva a ti esta palabra trayendo un efecto sobre nuestras vidas. Algo que nos ayude y que añada sabiduría a nosotros. Que podamos entender que la sabiduría es el consejo, la palabra de Dios puesta en práctica, el conocimiento de Dios puesto en práctica. Que a partir de hoy podamos nosotros poner en práctica, Señor, estos consejos. Ponerte en primer lugar, en el número 1, y confesar nuestro pecado y apartarnos de él. En esto hay prosperidad, en esto hay misericordia, en esto hay riqueza, honra y gloria, dice tu palabra. Señor, y si nosotros ponemos, Padre, en práctica estos consejos de tu misma palabra, tú prometes, te comprometes en ayudarnos a ser como un árbol plantado junto al río, que tiene hojas frondosas, que es un árbol frondoso, una sombra enorme, que no se preocupa del calor, ni le da miedo la sequía. En un árbol que siempre, todo el año está dando fruto, todo el año está verde. Padre, queremos ser ese árbol, porque queremos ser bendición para los que están alrededor de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.